Esto es Elígete a ti. Muchas gracias por acompañarme otro lunes, como cada semana. Me encanta tenerlos aquí y que se tomen la molestia de verme. Me encanta. Y sobre todo que me escriban, me fascina más. En esta ocasión no les tengo invitados. Creo que es una ocasión especial porque sobre todo quiero responder una pregunta que me han hecho muchísimo y me lo han escrito mucho, entonces creo que hay que dedicarle el tiempo suficiente a mi respuesta y es cómo fue mi proceso y cuánto me tardé. Creo que a todas nos y a todos nos interesa mucho cuánto me voy a tardar, ¿no? Y qué tanto tengo que hacer para sanar y estar bien. Es como la pregunta del millón y bueno, ¿yo qué les puedo decir? Mi proceso de sanación no fue tan largo o no ha sido tan largo como en otros casos, porque si hay algo que les quiero decir es que yo me súper enfoqué en hacer eso y en dedicarle el 100 prácticamente, y eso fue una de las cosas que a mí me ayudó en especial. Mi proceso empezó todavía estando en Estados Unidos, cuando estaba casada, cuando asistí a un centro de violencia doméstica en Santa Clarita. Y estuve yendo alrededor de 3 meses y medio, casi 4, donde me enseñaron a ponerle nombre a toda la violencia que yo estaba sufriendo. ¿Ok? Entonces, bueno, desde ahí empieza y me daban terapias tanto grupales como individuales. Las individuales, pues bueno, obviamente todo depende de cada caso, el sacar absolutamente todo. Era una vez a la semana ambas. Y las grupales, la verdad estaba muy padre. A mí me encantaba. Imagínense que era la mejor parte de mi día. Yo me escapaba diciendo que tenía clases de yoga. Seguramente el señor me ha de estar viendo y va a decir, ¿en qué momento? No importa. Y me iba esas 2 horas y tomaba primero mi terapia individual y luego la grupal. Y en la grupal conocí muchas personas que estaban pasando por lo mismo que yo. Digo, yo no era ni de las más graves ni de las más suavecitas, déjenme les digo, pero si había algo era empatía y hablábamos el mismo idioma y era de, wow, somos muchos. Éramos en su mayoría mujeres y el 20-30% hombres. Y no había discriminación en eso y me ayudó muchísimo, muchísimo. Y cuando regresé a México, pues mi angustia era esa, acá no hay un centro de violencia doméstica, ¿quién me va a ayudar, no? Entonces, cuando yo subí mi video de denuncia social a las redes, a Facebook y demás, con el tiempo, ya que regresé, lo estuve revisando y por ahí alguien me puso que escribiera y buscara a la Casa Mandarina, Mora Fernández, te amo y te adoro, y ellos me ayudaron en muchos aspectos. Primero me dieron terapia, me hicieron así como un diagnóstico de qué tan loca venía yo, en mis palabras, ¿ok? Porque así me sentía verdaderamente loca. Y yo sabía, seguramente a ustedes les ha pasado, y yo sabía que solita no estaba pudiendo, que no sabía para dónde jalar y qué decir, con quién era la persona adecuada, y me sentía en ese aspecto sola porque pues le puedes platicar a cualquier amigo o amistad, pero está igual o peor que tú en las mismas de que no sabes para dónde voltear, ¿no? Y quién se especializa en esto. Entonces, bueno, cuando caí en la Casa Mandarina, ellos me ayudaron dándome el contacto de Cecil Tavera y de Cristal Pérez. Con Cecil estuve viendo la parte de psicología transpersonal, eran terapias también, y con Cristal Pérez estaba viendo la parte de yoga sensible al trauma, ¿ok? Esto de yoga sensible al trauma lo podrán ver en uno de mis capítulos anteriores, porque ahí la tengo y ya para que les explique bien. A mí, yo ya hacía yoga hacía como un año y como les dije que tenía ese hobby, probamos cómo estaba esto. Y esto fue porque yo, aparte de que me diagnosticaron crisis de ansiedad, estrés postraumático, disociación con el cuerpo y disolución de la identidad. Ahí les va, me lucí. Entonces tenía yo disociación con el cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que, que mi mente lo que hizo fue desconectarse de mi cuerpo para que yo no sintiera dolor como parte de sentido de supervivencia. Entonces, si yo no sentía dolor
mi mente estaba más alerta a cualquier tipo de peligro que yo hubiese sentido en ese entonces. Entonces, el yoga trauma sensitivo es un yoga adaptado precisamente para ir diciéndole a mi cuerpo que ya no tiene que estar en estado de alerta, que ya puede reconectarse y ya podía volver a sentir. Eh, en una de las sesiones, recuerdo perfecto que Chris me dijo, es que no te has dado cuenta y no estás sintiendo dolor. Y yo, ¿de qué me está hablando? Y me acuerdo que agarro y me pellizco. Ya saben, de esos pellizquitos, aquí en México les decimos de monja. Y, y resulta que de verdad no sentí nada. Y yo decía, ¿qué es esto? Entonces, con el tiempo y con las sesiones, y claro, con tarea en casa, porque tampoco es como de ya vine a una sesión 1 hora a la semana y ya. No, o sea, tienes que trabajar también en tu casa. Fui reconectando y sintiendo cada vez mi cuerpo y reconociendo sensaciones, etcétera. Bueno, pues a la par de todo esto, estuve yendo también con un psiquiatra. Así es, tenía yo 3 terapias simultáneas. Entonces estuve yendo con este psiquiatra y él en lo que me ayudó mucho fue en la parte de entender el trastorno de la personalidad, el narcisismo, la psicopatía, el borderline y cómo es que yo me había prestado o había caído con un personaje como mi exmarido y cómo había evolucionado esta relación en cuestión de violencia y sobre todo para entender, ¿no? Porque siempre nos quedamos con mil ideas en la cabeza. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me hizo si yo lo quería? Es que ¿por qué nunca me dijo? ¿Por qué? Sí, o sea, ¿me habrá querido? Siempre estamos con eso, ¿están de acuerdo? Entonces me acuerdo que él me dijo, a ver, yo aquí te voy a dar las respuestas enseñándote cómo son estos perfiles, adaptándolo obviamente a lo que tú viviste para que tengas tú esas respuestas, porque tu exmarido, por más que lo busques y quieras hablar con él, no te las va a dar, no hay manera. Y sí, ¿no? ¿Cuántas veces estamos nosotros esperando de, es que quiero hablar con él, a ver qué me dice? Y esa codependencia es terrible. Entonces, bueno, tenía yo esas 3 terapias simultáneas que me ayudaron muchísimo. La verdad es, les voy a decir, es que yo salía de trabajar y me iba corriendo a terapia. Y era mi mejor parte del día. Imagínense qué contenida, comprendida me sentía yo. A ver, no me daban palmaditas en la espalda, ¿ok? O sea, cuando me tenían que regañar o hablar fuerte y decir, a ver, no, mi reina, las cosas son así, me lo decían. Y la verdad es que yo lo agradecí mucho. Entonces también fue una actitud de mi parte donde estaba yo en total apertura y donde yo no estaba buscando que me apapacharan, sino que me dijeran las cosas como fueran. Mucha gente lo que busca en un psicólogo, en una terapia, es que me digan, ay, pobrecito y demás. De una vez les aviso, esto no debe de incluir el pobrecito, el victimizar ni nada. Si su psicólogo o alguien que les esté ayudando les está apapachando y diciéndoles, ay, pobrecitas, temo decirles que están perdiendo su tiempo y su dinero y solitas están haciendo guaje. Yo cuando les digo esto a las personas que acompaño y que me escriben, normalmente se sienten como no sé si atacadas o sienten la agresividad o qué pasa, pero se los quiero decir cómo van las cosas. No hay que hacernos guaje. Lo que más nos surge en teoría es salir, ¿no? De este proceso y de estarnos sintiendo mal y de esta depresión y de pasar a otra cosa. Entonces, mientras más aceptemos las cosas como son, más rápido y mejor y más amable va a ser el proceso con nosotras mismas. Porque sí, me ha llegado muchas niñas, se los prometo, que como no las apapacho y no les digo las cosas como son, me dejan de hablar. Está bien, no están listas tal vez, ¿no? Cada quien tiene sus procesos y sus tiempos y su manera de aprender de todas estas vivencias, pero eso es muy importante y quiero que me lo entiendan. Si quieren apapacho, no va a pasar nada. No es, entonces no están listas para sanar. Pero si se avientan a encontrar 1000 cosas de las cuales también nosotros somos responsables, ojo, responsables, no culpables. Por favor, quitemos una palabra por la otra. Cuando nos empezamos a ser responsables de nuestra parte, vamos a empezar a avanzar, ¿ok? Bueno, pues a la parte de esto, también estuve yendo con un médico, con varios. ¿Por qué? Porque resulta que después de tanto estrés y depresión y demás, bueno,
como les platicaba, yo ya no sentía dolor. Entonces, yo traía un tema gastrointestinal que no me dolía. Y un amigo que es gastro me vio y me dijo, a ver, ven para acá. Y cuando me vio me dijo, estás en el hoyo. ¿Cómo es posible que no hayas ido al médico? Yo pues, intenté ir, pero mi ex nunca me llevó y pues alguien tenía que pagar. Y como es recodo, pues nunca me llevó. Y así estoy desde el año pasado. Y me decía, es que es súper grave, Ale, estás muy enferma. Y pacientes como tú que no les duele nada, como no les duele, no tienen ese sentido de urgencia de venir al médico y demás. Entonces también estuve durante meses, casi años, así se los puedo decir, en tratamiento médico porque mi organismo estaba ya tan resentido que no sanaba por completo. Así se las pongo. O sea, ay, no saben qué complicado era de otra vez me siento mal, qué pasa y otra vez y estar invirtiendo en el medicamento y no eran medicamentos nada baratos, pero no me sentía bien físicamente. Entonces, si yo estoy mal emocionalmente, mis defensas bajan y es más fácil que yo me enferme. Entonces, es muy recurrente que tengamos algún padecimiento físico cuando tenemos uno de estos casos. Entonces, yo lo que les recomiendo es también ir con su médico de cabecera, que les haga un chequeo, que vean cómo están, etcétera. ¿Ok? También les platico, lo que les comentaba, también sufrí de muchas crisis de ansiedad. Obviamente, te da miedo, ya no sabes ni qué hacer, para dónde voltear, andas de paranoica. Por un tiempo no quise tomar absolutamente nada, pero esto me llevó de andar así, me llevó a tener y padecer insomnio. Y el no dormir empeora las cosas, empeora el carácter, está súper cansada física y psicológicamente. Entonces me estaba yo tronando. Y bueno, recurrí obviamente a mi psiquiatra y él me recetó antidepresivos. Ya los necesitaba. No le tengan miedo a los antidepresivos, siempre y cuando esté regulado y supervisado por un médico. Por favor, no hagan la tontería, la estupidez de ustedes automedicarse. No es sano y la verdad es que son cosas muy fuertes. Entonces, les puede salir contraproducente y se pueden ocasionar un daño. No lo hagan, siempre háganlo con alguien especialista y esto es de forma gradual conforme lo van empezando a tomar y de forma gradual conforme lo van empezando a dejar. ¿Ok? Luego, cambios que hice. Yo era súper fiestera y se los he platicado muchas veces. Tuve que dejar de ir a fiestas. Tuve que dejar de desvelarme si lo que quería era recuperar el sueño y tener cierta disciplina en eso, sí o sí. O sea, no podía. Entonces cambiaron mucho mis hábitos. Yo antes tomaba, bebía alcohol y me encantaba y me fascina todavía, pero tuve que dejar el alcohol. ¿Por qué? Porque obviamente si estoy dejando la fiesta, tengo que dejar el alcohol. Y si el alcohol es un depresivo, hello, entonces no lo tomen, ¿ok? O sea, no tiene sentido. Disculpen, aquí somos pet friendly. Entonces, antidepresivos con alcohol, por lógica. Entonces, ahí pues también tuve que dejar eso. Muchos me critican porque lo digo, pero también dejé muchas amistades o me dejaron porque yo dejé de ser tan divertida en las borracheras y dejé de tomar que ya les parecía yo aburrida. Entonces me costó mucho, o sea, fue un cambio muy drástico de, de hábitos de alimentación, de planes. Ahora ya no eran fiestas, ya no eran reuniones, ahora era mi reunión en terapia, era quedarme en mi casa a tratar de descansar y conciliar el sueño en determinadas horas. Tenía que ser yo muy disciplinada y perdía mi círculo social, el habitual al menos, ¿no? Pocos se quedaron y siguen por ahí y demás, pero realmente perdí mucho eso. Entonces deben de estar súper conscientes en que muchas amistades y tal vez hasta familiares se aparten de esto. Es doloroso, sí, por los lazos que ya creamos afectivos, pero les digo algo, vale la pena, vale la pena. Entonces, lo que les tome a ustedes, por primera vez en su vida, piensen en ustedes antes que en los demás, por favor. Ah, ¿qué más hice? Como sabrán y yo como les he platicado en muchos de mis programas, lo que he hecho, y yo soy muy fan y muy creyente de esto, es en terapias energéticas. Yo
mi lógica era, ok, yo voy a terapia y todo lo puedo racionalizar, pero ¿cómo me siento yo aquí? Entonces, yo tenía que poner en orden mi mente con mi corazón, de verdad. Entonces, muchas de estas terapias energéticas me sirvieron para eso. Probé Reiki, probé, ¿qué más? Güey, o sea, hasta me llevaron a hacer limpias, imagínense. Yo para todo decía que sí. También probé las famosas barras de Access, de las cuales me encantaron. A mí en lo personal me sirvieron mucho y luego ya me metí a aprender y ahora yo doy sesiones de barras de Access. Ahí me hablan, por favor. Y a mí me sirvió mucho eso. Hice muchos rituales energéticos de cortar lazos, de cerrar ciclos, de sanar patrones. Bueno, les digo, yo hasta fui a la ayahuasca, así se las pongo. Fui a tomar ayahuasca y yo decía, yo voy a probar de todo, de todo, de todo, de todo, porque mi principal prioridad en la vida en ese momento era sanar y no seguirme sintiendo mal ni loca. Entonces dejé absolutamente muchas cosas. Les repito, mucha gente me criticó así como de, güey, se volvió loca. O sea, ve cómo cambió y ya no nos habla, ya no cambia y prefiere en lugar de irse a la peda, prefiere irse a drogar con ayahuasca, ya saben, gente rara. Pero así fue. Y así es como yo he logrado salir adelante. Ahora, les quiero decir, el proceso de sanación sigue. Puede no ser tan intenso de tener 3 terapias a la semana como las tenía, pero yo todos los días sé que tengo que trabajar algo nuevo. Me tomé después de un tiempo un descanso de terapias. De hecho, cuando es un terapeuta realmente profesional y ético, te va a decir que lo que menos quiere es que te quedes ahí con él de por vida, sino de que regreses a la sociedad y tú puedas tomar tus propias decisiones sin depender de él. ¿Ok? Ese es un tip que les doy. Si ya les gustó ser dependientes de su psicólogo o su psiquiatra y no pueden tomar decisiones hasta que lo hablen con él en su siguiente sesión, déjenme decirles que es un pésimo profesionista, pésimo. Y no les está ayudando en nada y ahora en lugar de ser codependientes de su pareja, de su pariente, etcétera, ahora son codependientes de su terapeuta. Entonces no sirve, pero bueno, eso es en estos casos, ¿ok? Entonces, bueno, eso es a grandes rasgos. Hay temporadas donde digo, no, necesito trabajar en esto y en esto, entonces cuando no sé por dónde, recurro otra vez a otra terapia, ya sea, yo por ejemplo regresé con mi querida Cecil un tiempo, ahora estoy tomando terapias de bioneuroemoción y biodescodificación para entender otras cosas. También aprendí cosas del linaje, de patrones que uno trae culturalmente desde su familia, lo que venimos heredando. ¿Quieren que les cuente más? Está cañón. Pero la verdad, les digo algo, ha sido tan satisfactorio este camino y me he conocido yo en otro momento de mi vida, con otra manera de ser. Ya no corro, ya no grito, ya no empujo. Antes, como alguna vez les dije, yo también estaba yo con mi ex y era yo también súper tóxica. Entonces alimentábamos ese conflicto espantoso. Hoy tomo parte de esa responsabilidad y digo, ya no quiero ser así, ya no quiero entrarle al drama, al estar reclamando, ya no quiero, o sea, es algo a lo que ya trato de evitar totalmente. Ya me abro a conocer gente nueva. Otra cosa que a mí me sirvió mucho, a mí, la meditación. Entré al centro budista, yo, imagínense, o sea, yo que era agnóstica, y de pronto entré al centro budista, no sabía ni a qué, y me enseñaron a meditar y eso me ayudó mucho a controlar la ansiedad y sobre todo a empezar a dejar los antidepresivos poco a poco. O sea, esto no es en un mes, ni 2, ni en 3, ¿eh? O sea, no inventen, tampoco, es que de verdad de repente creen que con tener un mes, una vez a la semana terapia, ya la hicieron. Un mes no sirve, no sirve. Yo sé que puede ser un gasto y que lo ven así como algo caro, pero vale la pena. De verdad, empiecen a invertir en ustedes como cuando invertían en del zángano con el que estaban. De verdad, o la zángana, porque también las hay. Empiecen a hacerlo, dénselo como regalo. Realmente vale la pena, eso es lo que les quiero decir. Háganlo. Entonces, bueno, ese ha sido mi proceso y así también como perdí muchas amistades y mucha gente que estaba conmigo antes, también ha llegado otra nueva
y hermosísima, y que ya se están acoplando a mi estilo de vida de hoy y que me aceptan y me suman y ya no tienen que estar en la fiesta, así, terrible, y ya es otro canal. Y saben que todas esas cosas las agradezco totalmente. Amo a mis amigos de antes, sí, ya no los veo, ni modo, cada quien anda en otro canal, pero hoy agradezco la persona que soy, la persona en la que me estoy convirtiendo, la que está aprendiendo de todas las regadas que di y que todos los días necesito aprender, porque cambiar tantos años de patrones y de conductas de la noche a la mañana, no inventen, no lo cambian en un mes, ni 6 meses, ni un año, ¿ok? Entonces, pues bueno, espero les haya ayudado a aclarar un poco esta duda, esta pregunta que siempre me han hecho. Y pues nada, si tienen alguna otra pregunta acerca de todo esto, por favor escríbanme, como ven, si les contesto, si las leo. Yo todavía manejo mis redes, entonces yo soy la que les responde todo lo que me escriben. Si tienen dudas, escríbanme. Si esto les sirve a alguien que conozcan o a ustedes, por favor, compártanlo, pónganle like, denle suscribir. Los quiero mucho. Los veo la próxima semana con alguien más. Les mando muchos besos y cuídense mucho. Bye bye.